Gracias damos a Dios porque nos concede estar juntos. Quienes se han conectado para que disfrutemos de la bendición que el Señor siempre tiene para la familia. Padre, yo te doy gracias por la bendición de una familia. El poder ver los hijos crecer y llegar a ser lo que se desea y se anhela, sin ninguna manipulación, sin tratar de gobernar sus vidas, sino acompañándolos en su libre albedrío y en su poder de decisión. Gracias, Señor, por tu bendición a cada uno de quienes se han conectado, Señor, y que representan a una familia, y que cada uno de ellos disfrute de la familia que ha anhelado, el ser padre, el ser madre, y el tener un hijo, una hija, no solo 1, 2, 3, 4, no importa el número, lo que importa es hacer lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Así que gracias, Señor, te doy por la bendición reservada a favor de cada uno de nosotros. Siempre para ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Estaremos tratando sobre el joven Timoteo, quien la Escritura registra que llegó a aceptar responsabilidades no fáciles de cumplir. ¿Cómo se dio eso en su vida? Que llegara a ese punto o a ese grado de que Pablo pudiera encomendarle algunos privilegios que llegó a tener en su participación del propósito de Dios con su vida. ¿Cómo llegó a darse eso? Nos dice la Escritura lo siguiente en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loisa y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vea cómo se dio de generación a generación. La abuela enseñó a su querida madre y la madre hizo lo que aprendió de su mamá, enseñando a Timoteo. Así que fue preparado para un tiempo que difícilmente ellos sabían. Como ahora la pandemia, ¿quién estaba preparado? Las mismas naciones, los gobiernos, la ciencia. Todo mundo desconocíamos qué iba a pasar en este tiempo, más otras cosas que se han añadido. Y de igual manera Timoteo, entonces Pablo dice, mirando el mundo, el medio en que tuvo que vivir Timoteo, este joven, y no fue fácil. Y dice en el capítulo 3 del mismo libro que he mencionado, 2 de Timoteo, dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. O sea, vendrán pandemias. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos el mundo, no fácil, complicadísimo. Y este hecho que menciona la Escritura está vigente hoy. No vamos a meternos en todos los detalles, pero si usted lee este pasaje hasta donde lo he hecho, usted encontrará que lo mismo que estamos viviendo en nuestros días son las personas
Es la radiografía de nuestro mundo que se diera en los días de Timoteo, pero que ahora también y vienen y vendrán peores, porque el hombre a medida que pasa el tiempo se corrompe más, porque hay la influencia de los medios de comunicación. No fueron creados para eso o hechos, no fabricados para eso, no. Pero el hombre toma lo que quiere y de acuerdo a su condición o su estado espiritual, así lo absorbe, se apropia y pasa a ser parte de su vida y enseguida es lo que practica. Entonces, Pablo, viendo esto, que no era fácil, nos sigue diciendo la Escritura: los que también quieren vivir, ya relacionado con Timoteo y con los días en que estamos viviendo y con la generación que nos sigue, dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque nuestra vida llega a ser completamente opuesta. Por eso está el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es opuesto al camino ancho. Y las personas que vamos encontrando en el camino ancho, les hacemos que den un giro y continúen con nosotros. Un giro de 360 grados producido por el poder de Jesucristo en la vida, como se diera en la suya y en la mía. Entonces se hará en ellos. Y sigue diciendo la palabra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo que ya he mencionado, de mal en peor. Entonces no esperemos que vamos a vivir en un mundo diferente del que vivió Timoteo, no. Y como dije, ya está vigente y usted ve y lee y está vigente lo mismo que hicieron en ese tiempo ahora y más, porque va sumando. La ciencia del pecado es una ciencia, entonces el hombre está buscando no cómo salir del fango, no cómo salir del cieno, sino profundizar en él, cómo lo hace mejor. Y uno ve que utilizan diferentes medios para lo que tiene que ver con el pecado, con la maldad, con lo que se vende, con lo que se ofrece. Utilizan todos los mecanismos. Cada vez están estudiando más cómo pasarlo por las aduanas y bueno, es un sinnúmero de cosas. Lo mismo en cuanto al pecado. Pero ahora, ¿cómo hacer? ¿Y cómo lo hizo Timoteo? Y Pablo le dice lo que necesita para superar esa etapa, ese medio y vivir como es necesario que lo haga, para que continúe siendo el modelo para los jóvenes en nuestros días y las generaciones que vengan. Los que están naciendo y los que están creciendo encontrarán en la vida de Timoteo un modelo digno de imitar. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, mantente ahí, enraizado en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Aprendió de quién? De su abuela, de su madre y ahora de Pablo. Está aprendiendo. Entonces dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Aprendió la palabra del Señor, porque es lo que hizo su madre con él, lo que su abuela hiciera con su querida madre. Entonces dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque en medio de un mundo borrascoso, en medio de un mundo lleno de todo lo habido y para ver, abominable a Dios, porque no hay nada de esos hechos que glorifique a Dios, lo abominable a Dios. Entonces dice, te pueden hacer sabio, porque las relaciones y la vida social no se puede perder. Pero una cosa es la vida social y otra cosa es practicar lo que los demás practican, porque somos luz y porque somos sal y debemos cumplir con nuestro privilegio que nos ha sido concedido. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque no hay otro medio. Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí manténgase enraizado en esa verdad, en el medio, en lo que recibió desde su niñez, en esa enseñanza que le fuera dada. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. Útil para enseñar,
para redarguir. Es como si nos metiéramos en una licuadora y pasan a dar vueltas hasta que extrae todas las cosas que corresponden, en este caso para purificación. Dice, útil para redarguir lo más profundo, para corregir, para instruir en justicia, para corregir, porque la palabra nos presenta las dos partes. Lo que tiene que ver con lo malo, pero también lo que tiene que ver con lo bueno. Entonces, la palabra es clara y no usa una forma de mimetizar las cosas, no. Dios es muy claro porque está interesado y porque le importamos y porque los hijos suyos, mis nietos, importan para Dios. Entonces sigue diciendo la palabra, nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Lo justo. Entonces, muestra la escritura con claridad. Ahora sabemos por qué Timoteo llegó a ser lo que la misma escritura nos define. O sea, lo que el apóstol San Pablo, escribiendo en su consejo, le habla y le dice, pero sabe los valores que hay en él. Y dice, manténgase firme, haga lo que corresponde. Entonces ahora viene lo que la palabra dice, preparado para toda buena obra. No importa donde uno se encuentre, es mi experiencia. Uno vivirá para Dios. Porque no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Tuve que pasar en medio de gente. Nunca había escuchado un vocabulario tan vulgar, unas expresiones tan terribles, pero nunca practiqué de ello. Y pude mantenerme firme sin hacer lo que ellos hacían, lo que ellos hicieron, sus comportamientos, su manera de proceder. No, viví como corresponde de un joven, porque para entonces era un joven, todavía lo soy, pero un joven. Y así lo hice mostrando a todos los demás, pero obtuve el reconocimiento y mostrar la diferencia entre los unos y los otros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor pasó a ser parte de mi vida como hasta hoy, asimilada como la miel que no se digiere, sino se asimila, siendo parte de cada uno de mis hechos, de todo lo que tiene que ver con el hombre integral, en el sentido espiritual, en el sentido de mi alma en comunicación con mi cuerpo y en la actitud que toma nuestra humanidad para expresar lo que hay internamente en el corazón. Padre, madre, su hijo y su hija necesitan la palabra. Ministre la palabra sin temor. Saque el tiempo. Establezca una disciplina. Y de esta manera, entonces, ellos enfrentarán el mundo de lo que acabamos de leer. Mas no importa, porque se tiene que vivir socialmente, ya sea en la universidad, ya sea en el bachillerato, ya sea en la primaria, o sea en el kinder y demás. Desde muy temprano comienza, porque conforme los hijos reciben, eso transmiten. Y muchos hijos que no reciben la palabra, sino reciben todo lo opuesto a la palabra, esa es su actitud, es su comportamiento, es lo que hacen. Mi hija, en las prácticas como educadora, un niño muy pequeño tuvo problemas con otro y buscó otro y lo trajo y le estaba diciendo al otro, mátalo. En conclusión, ¿qué predominaba en la casa donde éste estaba creciendo? ¿Cuál era el vocabulario? ¿Qué decían sus padres?
el resto de los familiares, la venganza. Y él ya estaba llevando a cabo, aún muy tierno, invitando a otro para que hiciera con este que tuvo el problema lo que él mismo quería, pero estaba buscando a otro para que fuera el culpable. Y es el mundo en que vivimos. El que se deja arrastrar será el culpable, pero el otro quedará detrás libre, porque la influencia es mucha en nuestros días y el caer en la trampa es más fácil. Entonces, quiero invitarles para que no dejemos de instruir a los hijos, a los nietos, pero con algo que es muy especial y que vale la pena hacerlo, con nuestro ejemplo. Que hablen más nuestros hechos que nuestras palabras. Deseo que el Señor les bendiga y pongamos en práctica lo que hizo la abuela de Timoteo, lo que hizo su querida madre y también lo que más tarde hace Pablo. Y fue preparado para enfrentar un mundo muy complicado, muy difícil, pero terminó lo que era necesario para él llevar a cabo. Así terminarán los nuestros si hacemos lo que la palabra del Señor dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, con guardar mi palabra. Es lo que Dios dice, con guardar mi palabra. Señor, te doy gracias por cada uno de los que se ha conectado. Y pido y te doy, Señor, el agradecimiento, mil gracias por bendecirnos, por hacernos padres sabios y entendidos en lo eterno. Y que esto sea nuestra prioridad en nuestro diario vivir. Y que hagamos todo lo que es justo y aprobado por tu palabra que ha dejado para que la practiquemos. Y si esto hacemos, el futuro de nuestros hijos será un futuro de victoria, un futuro de triunfo, un futuro de ejemplo. Y ellos donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, serán modelo. Y otros querrán vivir como ellos están viviendo. Que el Señor les bendiga y gracias por conectarse con su programa Vuelo de Pájaro. Hasta el próximo programa donde nos veremos.